buenos días a todos. Hoy traigo una pieza que voy a recrear con la impresora 3D. Y me la ha traído un amigo de un bombín, de una furgoneta, un coche. Bueno, pues se ha partido por aquí, como podéis ver. Y como esta pieza es un poco extraña una vez que está montada, voy a hacerla en 3 partes, a ver cómo queda. Y así ya sabéis cómo ensamblar una pieza en 3 partes o cómo diseñar una pieza para ensamblarla en 3, 2 partes, 5, 10, las que hagan falta. Bueno, un saludo a todos y nos vemos en el SketchUp. Bueno, pues ya habéis visto la pieza que os he enseñado en un vídeo en la sección anteriormente. Vamos a ello. Voy a coger la pieza por aquí, voy a medir la parte circular más grande que se veía, que eran 25 milímetros. Entonces, con el calibre me ha salido 25 milímetros. Aquí le damos 12 de radio, 12,5. Y nos adjuntamos aquí un poquito. Cogemos este círculo y le damos... Yo le voy a dar 100 segmentos para que se quede bien circular y se quede bien suave. En la descripción os dejaré otro vídeo donde podéis, del curso de SketchUp 3D, donde veis cómo hago un vídeo específicamente para suavizar círculos. Bueno, vamos a continuar. Voy a seguir midiendo con el calibre lo que es el largo de la pieza total, que me salen 41 milímetros, y voy a hacer desde el borde del círculo hasta el otro lado contrario 41 milímetros. Entonces ahí en esa parte tenemos otra parte circular que mide 6 milímetros. Bueno, pues nos acercamos aquí, nos vamos al centro y le damos los 3 milímetros para que nos haga una pieza de 6 milímetros de diámetro. Le damos 100 segmentos y vamos a moverlo al punto donde terminaba nuestra línea de 41 milímetros que hicimos antes. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Entonces ahora de cada punto de aquí al círculo al otro debería haber 41 milímetros. Lo podemos checar con la herramienta medir. Y aquí veis 41 milímetros. Todo correcto. Vamos a continuar. Ahora, ya que tenemos esta parte, lo que voy a hacer es copiar esta que nos va a hacer falta ahora para hacer otra cosa. Entonces la voy a copiar y la voy a mantener ahí. Podemos hacer varias técnicas, o la puedo agrupar, que sale aquí, le damos botón derecho, crear grupo, y ahora la copiamos, la ocultamos y damos a edición, pegar en su sitio, y ahora ya tenemos guardada, ocultada, una imagen igual, que la vamos a utilizar en un momento una vez que modifiquemos este círculo y este otro círculo. Bueno, pues ahora esto de aquí lo explotamos, cogemos la herramienta línea y nos venimos a este punto de aquí final, y aquí tenemos lo que es el centro, lo tendríamos que buscar, que esto va a ser un poco complicadillo. Ahí tenemos un centro, lo voy a marcar aquí. Yo creo que el centro va a ser esto. Bueno, el centro en verdad serían 3 milímetros desde el punto final. Entonces lo que podemos hacer también es marcarlo con la herramienta medir, porque con la herramienta línea nos va a dar siempre problemas. Entonces con la herramienta medir ya tenemos un punto en el centro ahí marcado. ¿De acuerdo? Bueno, pues teniendo ese punto en el centro podemos marcar aquí, ahí lo tenéis. Ahí ya sabemos la línea esa que queremos ahí. Ya sabemos que esta línea está totalmente centrada en el círculo. Bueno, pues ahora teniendo esa línea ahí de referencia, que luego la borraremos, vamos a coger desde aquí y vamos a ver que nos pilla. Tendríamos que coger la tangente. Vamos a hacer una prueba ahí en donde quedaría más suave. Yo pienso que nos quedaría aquí. Al final nos ha venido mejor desde este punto, porque aquí nos cortaba, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tirar aquí y vamos a ver, vamos a asegurarnos de que estamos cogiendo de ese punto de ahí, y nos vamos a acercar hasta que lo veamos exactamente ahí. Ahí nos vale. Y ahora quitamos los segmentos este de aquí y el que hay aquí conectado.
damos 2 veces a este, 2 veces a este, así para seleccionar todos los segmentos que hay. Y esta línea de aquí la podíamos llevar incluso un poquito más para allá. Ya veo yo que tiene un poco ahí en el centro, pues no era el mejor punto donde cogerlo, pero lo podemos rectificar. Al final la línea que hemos hecho en el centro no va a servir para nada más que para saber cómo se hace una línea en el centro, chicos. Me encanta. Así aprendéis más técnicas de SketchUp. Bueno, vamos a ir aquí hasta que veamos qué hace la línea. Eso es ese punto de ahí. Vale, yo creo que ahí la impresora nos lo va a dejar bastante bien luego. Bueno, aquí otra vez nos acercamos aquí. También podríamos sacar una línea con el punto ese que hemos sacado ahí. ¿Veis que sale la línea? Justo, ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora borramos todas las líneas sobrantes. Ahí, como hice la otra vez, voy al segmento que está más cercano. Ahí va. Eso es. Y ahora estos que están todos juntos, me voy a esta línea, la quito esta, y ahora todos estos. Y ya tenemos nuestro objeto, la base del objeto que queremos realizar. Ahora vamos a elevar esto, vamos a ver cuánto. Nos dice esto que justo 1 centímetro. Bueno, pues vamos a darle 1 centímetro, 10 milímetros. Ahí tenemos ya la pieza levantada. Luego por dentro es más hueca. Aquí vemos que una parte se ha quedado ahí arriba, pues la seleccionamos, damos al control para que salga el símbolo de más y nos lo traemos hacia abajo. Y entonces se junta con la línea de abajo del objeto y ya tenemos las dos partes cerradas. Ahora lo cogemos, lo agrupamos, entramos, lo seleccionamos varias veces y lo ponemos del color que queramos para trabajar con ello más fácilmente, visualmente, con el color que a nosotros nos llame más la atención o nos atraiga más. Bueno, pues ya tenemos la pieza parte de abajo, esta parte de aquí la volvemos a seleccionar así para darle el color, si no lo ha cogido, y ya está. Bueno, tenemos una parte y tenemos la otra. Vamos a ver el círculo ese que teníamos oculto, lo vamos a mostrar todos, y ahí tenemos nuestro circulito que vamos a aprovechar para hacer uno de los círculos que había justo alrededor, que hace como un encaje. Entonces vamos a medir cuántos milímetros tiene de grosor. Son 2 milímetros. Vale. Bueno, pues cogemos 2 milímetros de aquí con la herramienta aquí. A ver. Entramos dentro. Cogemos esta herramienta y damos 2 milímetros aquí. Muy bien. Ahora de altura esto se supone que tiene... Bueno, vamos a ver. Aproximadamente tiene 1 milímetro. Vamos a darle 1 milímetro con la herramienta de extrusión, de tirar, 1 milímetro. Y el centro de aquí lo borramos. Y ya está, ya tendríamos nuestro milímetro de saliente aquí, que tiene unas muescas también, unas pequeñas muescas, que las vamos a crear de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí un cuadrado de, a ver cuánto tiene, 2 milímetros también, 2,5. 2,5, pues 1,2. A ver, un momentito. Desde aquí del centro voy a coger 1,2 ahí por 20. 20 punto coma 1,25. Y ahora esto lo voy a subir por lo menos 3 milímetros para que sobrepase la parte esa de ahí. Ahora este trozo de aquí, eso está agrupado, siempre agrupamos para que podamos utilizar piezas y luego ya a nuestra manera explotarlas o no. Ahí hemos clonado, ahora ya tenemos en la línea del centro
una pieza a cada lado, y en total tienen los 2,5 milímetros. Vamos a ver, 2,5 milímetros. Bueno, pues esos 2,5 milímetros se los vamos a comer a la pieza de abajo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. También vamos a coger esta pieza por debajo y la vamos a estirar un poco para abajo para que pase toda la parte, o sea, para que coma toda la pieza bien sin ningún problema. Ahí por abajo la sacamos bien. Y ahora mira, la pieza, una de estas la vamos a juntar con la herramienta esta de fusionar con la otra, y ahora ya tenemos dos piezas ahí. Y ahora aquí aproximadamente tenemos el centro, y vamos a hacer, a ver, un momentito, que serían 360 grados entre tres partes, 120 envueltas de 120 grados. Vamos a coger esta pieza y la vamos a clonar 120 grados por 2, y ya lo tenemos. Lo que tenemos que comerle a esa piececita que hemos hecho de plástico por encima de la parte roja, que luego lo acabaremos uniendo juntos. Bueno, pues vamos a borrarlo. Vamos a coger esta pieza, esta aquí la dejamos ahí en su sitio, y primero seleccionamos esta, sustraer, ahí va. Y ahora otra vez seleccionamos otra que queremos sustraerle a esta, y así vamos haciéndolo con todas. Oh, ahí hemos tenido un problemita. Vamos a ver, vamos a explotar esto, ¿vale? Y esta la vamos a agrupar por separado. Cuando nos haga un problemilla ahí que se haya teletransportado, pues vamos a hacerlo por separado. Ahora vamos a coger esta pieza otra vez y vamos a sustraer esta de aquí, y ahora no hemos tenido problema, todo ha salido bien. Pues nada, ahora tenemos esta pieza por aquí, estas dos por aquí por separado, que las podemos coger y explotar todas y volverlas a agrupar. Salimos, y ahora la cogemos y la podemos fusionar directamente con la pieza que tenemos abajo, que ahí va. No nos va a dejar ahora. Ah, vale, porque está agrupada dentro de un grupo, entonces tenemos que explotarla una vez, y ahora sí nos permitirá. A ver, nos dice que una de ellas no es un sólido, esta no es un sólido, dice. Vale, vamos a hacer una limpieza a este objeto, a ver qué encuentra por ahí que dé problemas. Con el plugin Cleanup, si no lo tenéis instalado, pues lo podéis instalar fácilmente. En la descripción os dejaré un link con un vídeo donde cómo añadirle más plugins a SketchUp para impresión 3D. Bueno, pues le damos Cleanup, no he encontrado nada que limpiar. Nos vamos a pasarle ahora el Solid Inspector, que lo tenéis aquí. También es otro plugin que suelo utilizar, que las versiones anteriores iban bastante bien. Ahora te dice que tiene un montón de fallos, pero bueno, tú le pasas el arreglar, y si ahora te permite hacer este paso que queríamos hacer, pues mejor. Mira, a ver, ya nos ha fusionado las dos piezas, ha funcionado perfectamente. Entonces, antes no nos dejaba y ahora ya nos deja, y ya las ha fusionado. Y ahora, para ver que están fusionadas, pues podéis coger transparencia y ver cualquier tipo de error que pueda haber por el medio, pero nada, están fusionadas, están perfectamente, y esta pieza se podría imprimir perfectamente en 3D sin ningún tipo de problema. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a poner la transparencia en modo sólido, el estilo de vista. También, si no sabéis cómo sacar estas herramientas, pulsáis el botón derecho y podéis ver todos los paneles que tenéis. Tenéis un vídeo también en la descripción donde hablo de esto. Y vamos con la siguiente parte, que va a ser la parte de una especie de pestañas que tiene aquí, para que me han dicho que la parte más importante es donde pasa el espadín que cierra todo, que tiene más o menos un tamaño de unos 7 milímetros desde el centro, y unos de ancho y unos 15 de largo. O sea, repetimos, unos 7 por 15.
Vale. Y va entonces vamos a hacer la mitad de 15 y la mitad de 7. ¿De acuerdo? La mitad de 15 son 7,5 y la mitad de 7 son 3,5. Pues ponemos 7,5, 2 puntos, 3,5. Le damos y nos hace la pieza de la mitad de lo que queremos sacar. Entonces ya vamos extruyendo y vamos a extruir para abajo. Luego podemos extruir para arriba. Luego podemos extruir para acá. O directamente podemos coger la pieza, agruparla, clonarla una vez para acá y ahora seleccionar esta otra y clonar las dos así. Y ya tendríamos en el centro la pieza de las dimensiones que queremos para comérselo a todo a esta pieza roja. Vamos a ver porque tiene aquí una forma un poco diferente, entonces voy a tomar la especificación y adaptarla. Entonces por ahí hay 7, por ahí hay 15 y aquí hay unas pequeñas muescas que las vamos a hacer también y son de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Son de 1 milímetro en esta parte de aquí, o sea que deja 1 milímetro y otro milímetro. Vale, pues entonces aquí vamos a coger y vamos a hacer 1 milímetro y este otro milímetro siguiente lo vamos a señalar también. Ahí está, 1 milímetro y 2 milímetros. Bueno, pues este milímetro de aquí vamos a meterle aquí un dibujito de un arco pequeñico hacia adentro, por aquí, a ver si nos deja dibujarlo. Eso. Y entonces esto eso lo vamos a extruir para abajo si nos deja. Ha habido un error ahí, vamos a tener que hacerlo otra vez desde aquí, desde dentro del objeto. Cogemos los dos puntos y sacamos el arco. Ahí. 0,7 pone ahí, pues vamos a poner 0,4. Ahí está, perfecto, eso es lo que quería yo. Y ahora eso lo comemos hasta abajo, que está abajo del todo. Ahí. Vale, ya tenemos esta pieza. Y os acordáis lo que hicimos antes de clonarlas. Vamos a clonar todas de manera que nos quede la pieza justo, o sea, esa hendidura donde queremos en todos los lados. Entonces borramos otra vez esto y hacemos, cogemos la herramienta escala, nos vamos a lo que sería el centro más o menos y damos, a ver, porque no me ha funcionado el clonar. Vamos a ver, no funciona con esto, tendríamos que clonar la pieza primero y después darle la vuelta con la escala. Bueno, pues eso es fácil, clonamos y le vamos a dar la vuelta escalando. Con la escala la cogemos más o menos de la mitad, desde el eje contrario a este que saldría aquí en el centro. A ver, vamos a ver porque la vamos a ver mejor por debajo. Volvemos a dar a escalar. Este eje, pues el contrario, el que está en el otro lado, ese de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Cogemos ahí. Se me fue esto. A ver, tengo un problema con el ratón, chicos. Perdonadme. Vale, otra vez. Escala. Fuera. Control Z. Ahí está. Ese de ahí. Le damos al otro lado y le damos, pulsamos 1, intro. Y nos va a escalar justo y nos va a hacer la pieza del otro lado. No, pues no nos ha funcionado otra vez. Aquí. -1 le voy a dar ahora. Vamos a ver, ahora sí lo ha hecho. Ahí está. Bueno, pues tras un ratito de un pequeño error, ya tenemos la pieza ahí. Ahora vamos a clonar estas dos al opuesto, igual que hemos hecho con esta pieza, pero con las dos a la vez. Entonces vamos a clonar esto desde el centro, ahí.
y podemos hacer eso, o podemos girarla directamente desde el centro, desde el punto medio, y ya está. Y ya tenemos ahí nuestro objeto con las hendiduras. Ahora vamos a unirlos todos, igual que hicimos antes, con esto así. Y ahora esta pieza la vamos a comer a la parte roja. Y si no nos da ningún problema, tendríamos este resultado. La pieza con el agujerito, con las dos muesquitas a 1 milímetro, con la mosquita en cada lado, con 1 milímetro que queremos hacer. Que me imagino que será para que cuando entre el espadín por ahí haga un poco de presión y le cueste luego salir. Bueno, pues vamos a continuar con la pieza, porque ya tenemos hecha la parte más importante. Vamos a continuar, una de las más importantes. Ahora vamos a continuar con dos pestañitas que le salen a la pieza hacia arriba. Entonces, esta pieza la vamos a imprimir mirando desde esta abajo. Esta parte va a dar a la parte de impresión de la cama, ¿de acuerdo? Y así pues la vamos a imprimir en dos partes y luego las conectaremos. Y hacia arriba de aquí vamos a tener una pestaña y luego va a haber otra pieza que va a salir de aquí como una barrita. Pues esa la vamos a imprimir por separado, la vamos a diseñar aquí, pero luego la separaremos y la prepararemos para poder imprimirla bien en la impresora y después montarlas las dos con un poquito de superglue y ya la tenemos lista para funcionar, y la tendríamos lista para funcionar. Bueno, pues vamos a continuar con esas pestañas que nos quedan aquí. Vamos a llegarnos a esta parte. Vemos que tiene aquí una pequeña... aquí en el centro vamos a marcarlo para tener una referencia de nuestro centro. Ahí está el punto medio. ¿De acuerdo? Ahí esa línea nos va a marcar el centro a nosotros de momento. La podemos quitar y sacarla fuera y agruparla por separado para poder borrarla cuando queramos, pero tenerla de referencia siempre. Es un truco que funciona bastante bien para diseñar con SketchUp. Entonces la línea la dejamos ahí. No nos deja agruparla porque es solo un objeto, entonces la dejamos ahí fuera y luego la podemos quitar. Pero el objeto lo tenemos agrupado por un lado y luego tenemos aquí una línea que nos dice el punto medio. Bueno, pues desde el punto medio voy a medir y veo que tengo aquí las pestañas que son de unos 7 milímetros de ancho, entonces tendría que darle 3,5 a cada lado. Y sobresalen hacia la otra parte de una cantidad de 6 milímetros. Vale, pues serían 3,5 por 3. 3,5 a lo largo y 3 de ancho. 3,5 punto coma 3, ¿de acuerdo? Ahora esto lo cogemos, lo agrupamos, lo clonamos a la izquierda, lo que es mira, se nos ha agrupado la línea junto con esto. Entonces agrupamos solo lo que es eso sin la línea y ahora lo clonamos ahí y ponemos otras dos en el otro lado para tener una referencia del área que va a utilizar la pieza que vamos a realizar ahora y tener puntos de referencia para ir levantándola. Bueno, pues vamos a ver que aquí tiene como una especie de digamos aquí un agujerito debajo, después una parte, vale, vamos a ir haciendo todo lo que tiene por aquí. Luego hay una parte que se mete aquí circular, bien. Vale, pues lo que yo veo aquí es un pequeño arco aquí de unos 0,3, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hacer otro igual. Lo vamos a empezar a abrir y pone 1,2, pues nosotros le ponemos 0,3 y salen dos arcos iguales en cada lado. Vale, ahora tenemos también el grosor que esto va a tener, que serán 1,5 milímetros aproximadamente. Yo le voy a dar 2 milímetros. 2 milímetros, sí. Y entonces lo que voy a hacer es este mismo arco,
moverlo 2 milímetros hacia arriba. No, pues yo creo que 2 milímetros no, pero 1,5 sí, porque 2 milímetros es demasiado. Ahí está, que lo borraba todo con el control Z. 1,5 milímetros. Sí, vamos a dejarle esto. Vamos a dejarle 1,5 milímetros. Y ahora en el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. 1,5 milímetros. ¿Vale? Bueno, ahora seguimos tomando medidas. Eso lo vamos a elevar. Lo vamos a elevar. Vale. $8 milímetros. O sea, lo vamos a elevar primero 3 milímetros y después vamos a hacer una especie de superficie para elevarla a otros 8. Entonces vamos a coger este arco y ese arco, lo vamos a cortar, lo vamos a meter en este objeto que vamos a fusionar. No nos deja, muy bien, no os preocupéis. Esto lo vamos a extruir los 3 milímetros que habíamos hablado. Esto también. Y ahora vamos a pegar el arco en su sitio. ¿Vale? Nos va a quedar en la parte de aquí debajo, aunque no lo estamos viendo. Vamos a salir fuera. Vamos a ocultar esto un momentito. Y el arco nos va a quedar en la parte inferior. Ahí están los dos arcos, ¿veis? Bueno, pues esos arcos los cogemos otra vez. A ver. Ahí está, lo hemos cogido y lo hemos pegado en el otro cuadrado, no pasa nada. Entramos a este cuadrado y hacemos así, ¿de acuerdo? Y el otro lado igual, ya está. Y ahora nos quitamos esta línea, o mira, mejor, cogemos esta línea, la quitamos así cortándola, con control X, nos venimos al otro cuadrado, al otro cubo que tenemos aquí, pegamos en su sitio, hacemos la misma operación, ¿de acuerdo? Y ahora ya tenemos la pieza que va a ir encima de ahí, de 3 milímetros, que ahora la podemos dar la vuelta y ponerla aquí con la referencia que tenemos en el otro lado. Volvemos a mostrar todo. Muy bien, ya tenemos la pieza ahí, ¿veis? Y ahora vamos a coger y vamos a hacer una fusión de esta pieza con la otra. Ya están. A ver, no me deja quitar esto. Vale, muy bien, no me importa, me sirve. Ahora esta pieza de aquí tiene aquí abajo esta referencia, que la voy a coger, la voy a copiar, la voy a llevar a la pieza roja por dentro y voy a hacer una pegar en su sitio también. Y ahora como esta pieza roja también esa parte de ahí. Ahí abajo, hasta abajo del todo. ¿De acuerdo? Entonces ya nos ha hecho la pieza con la muesquita perfecta para que entre nuestro espadín ahí. Y ahora aquí sobre esta parte vamos a fabricar nuestra pestaña. Bueno, pues ahora esta pieza de aquí la vamos a clonar al otro lado de la siguiente manera, justo de ese punto hasta ese punto. Nos aseguramos de dar al control para que se clone. Y ahora vamos a coger desde este punto, la vamos a girar así, pero la pieza esta, muy bien, pues desde este punto de arriba, que salga el eje de coordenadas azul, desde esta visión que tengo yo aquí, y le damos para que gire 180 grados. Lo escribimos, damos al intro, cogemos la herramienta de girar para ver el otro lado y cogemos ese puntito y nos lo traemos aquí. Y ya tenemos la pieza colocada en su sitio. Ya podemos borrar la referencia,
que teníamos ahí, incluso la línea de centro, porque ya tenemos una línea aquí central que nos la marca los objetos. Bueno, pues ahora nos falta hacer la mosquita esta que hemos hecho en el otro lado. Pues esto, faltaría coger una de estas líneas, si os deja el sistema, de donde sea, que sea en la misma forma, la copiáis o la sacáis fuera, la dais a pegar, os ha salido a la vuelta ahí, pues le vamos a pegar en su sitio, edición, pegar en su sitio, y os ha salido ahí arriba, la traéis para aquí abajo, ya está, la copiáis otra vez, o sea, la cortáis otra vez, entráis dentro del objeto en cuestión que queráis cortarlo, lo pegáis y bajáis hacia abajo con la herramienta extrusión y hasta abajo del todo, o hasta alguna esquina que tenga la misma referencia del punto donde que queréis realizar. Ahora vamos a ver, que ya nos queda menos, chavales. Oye, por favor, todavía no os habéis suscrito al canal. ¿Qué pasa? Venga, suscribiros al canal, por favor. Casi me ayudáis a seguir echándole ratos de estos. Y os enseño a usar el SketchUp para muchas más cosas. Bueno, venga, vamos a darle. Ahora vamos a coger esta parte de aquí y la vamos a copiar esta, la de arriba. A ver si nos llega. Ahí, esa cara de ahí la vamos a coger, la vamos a clonar ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto tendríamos que moverlo. A ver. Esto nos da aquí 5 milímetros. Bueno, pues serían 2 veces. ¿De acuerdo? Ahora quitamos esta línea de aquí. Y ahora extruimos desde ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa mejor. Tenemos que nos da el problema ese. Entonces, porque tira de la otra pieza, lo vamos a separar. Lo sacamos fuera, pegamos en su sitio fuera del objeto y volvemos a hacer la operación de duplicarlo. ¿Veis? Que os enseño a hacer las cosas y también los errores que os van a dar. Y ahora quitáis estas líneas y siendo el objeto separado, ¿veis? No, ahora nos sigue. Ahora ya podéis hacer lo que queráis con ello. Y ahora pues ahí le vamos a dar, pues ¿cuántos milímetros nos dice esto? Vamos a ver, con el calibre nos dice que hay 8 milímetros. Lo miramos antes, eran 8 milímetros. 8 milímetros. Vale, pues ya está la pestaña. Bueno, pues esta pestaña, vamos a ver, tiene aquí un cortecito que va desde el milímetro, a ver, 2 milímetros, 3 milímetros desde arriba y desde ahí va 5, 5, 4. Bueno, pues son 2 milímetros desde aquí arriba y 1 milímetro hacia acá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto es fácil. 1 milímetro para acá, ¿vale? Y 2 milímetros para acá. Y desde ahí le tiramos una línea. Esa línea la cogemos, si este objeto todavía no está agrupado, cogemos desde ahí y vamos para atrás. Uy, tan atrás no. Nos vamos para allá. Cambiáis la visión, aunque no hayáis soltado todavía la herramienta, y hacéis así. Y ahora tenemos el problema de que la pieza era diferente. No pasa nada. Tiráis desde aquí hasta este punto o hasta abajo y ya tenéis la pieza que queremos rectita, en forma de pestaña. Ahí lo tenéis, chicos. Yo os aconsejaría que esta pieza también la hicierais por separado. La podéis imprimir del tirón, aquí os va a dar unos problemillas y bueno, luego lo tendréis que repasar con un cúter o con algo, entonces para que no os dé, lo podéis hacer por separado y pegarla después y os voy a enseñar cómo separarla y cómo optimizarla para luego encajarla y que con un poquito de superglue se quede la pieza exacta, perfecta. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer el otro lateral, que es fácil. Borramos esto o dejamos esto. Aquí esto lo agrupamos, nos traemos esta pieza aquí, le damos la vuelta y cogemos desde otro punto y nos llevamos al mismo punto donde estábamos ahí. Ya tenemos.
la pieza con esta y esta pieza con esta, que ahora la juntaremos y veremos que haremos una extensión para abajo. Mira, vamos a hacerlo ya rápidamente. Nos vamos a quitar estas dos piezas de en medio ocultándolas. Perdón, esta y esta las ocultamos. Bien. Ahora esta y esta las voy a mover un momentito porque tengo referencia para ponerlas y voy a eliminar esa línea que hay ahí y ya dejo el espacio recogido. Y ahora la vuelvo a coger, la saco para coger este punto que lo tengo de referencia ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a coger esta pieza y la vamos a alargar hacia abajo para que llegue hasta abajo de aquí, y eso se lo vamos a comer a esto, para que sea la zona donde encajemos esa pieza luego. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como esta pieza nos interesa tenerla, lo vamos a hacer copiarla, la vamos a ocultar para sacarla, bueno, no, vamos a editar esta directamente y la vamos a rescatar. No vamos a hacer una técnica aquí guay. Vamos a coger las dos piezas, por ejemplo, a la vez, y vamos a coger la herramienta escala, y desde ese punto de ahí lo vamos a coger y lo vamos a tirar hasta esta esquinita de aquí de abajo del todo de la pieza. Y ahora nos ha alargado la pieza justo hasta ahí. Si lo veis, está justo hasta ese bordecito. Lo hemos seleccionado la referencia desde fuera. Bueno, pues ahora yo siempre me gusta, cuando como a una pieza, comer todo el trozo. Entonces lo que hago es sacar un poco la pieza hacia afuera. Como en este caso lo que quiero hacer es rescatar estas piezas para luego tenerlas para encajarlas. Esto lo que hago es lo que os he dicho, lo copio, está copiado ahora en memoria, lo oculto, así las dejo guardadas y están ocultas junto con las otras pestañitas. Y ahora lo que voy a hacer es edición, pegar en su sitio esos dos trozos que tenía copiados, y ahora voy a coger esta de aquí y la voy a clonar un poquito para afuera, a la mitad, para que me coma también la pared esa que se veía ahí un poco rojilla, pues eso, para que no me dé problemas. Me curo en salud y como también por ahí. Ahora cojo este objeto y lo pego con este y hago un objeto más largo por ahí. ¿Veis? Otro y otro. Recordad que si os da un problema tenéis que usar el programa el plugin de Solid y el Cleaner para que estéis seguros de que no da ningún problemilla de ningún vértice extra o lo que sea. Bueno, pues ya tenemos los dos objetos aquí. Vamos a coger ahora este objeto y se lo vamos a restar al rojo, así, de esta parte, de esta manera, y ahora esta parte igual. Vale, ya una vez la ha comido, cogemos, seleccionamos todo y le vamos aplicando el rojo ahí para que veamos la pieza ya como queda con la parte esa que hemos comido. Y ahora si damos a mostrar todo, desde fuera del grupo ya tendríamos la pieza por un lado, esta pieza que la vamos a juntar, ahí está, y esta otra que la vamos a juntar. Ya tenemos las dos piezas juntas, ya tenemos la forma que nos permite entrar por ahí y ya tenemos la pieza terminada casi. Bueno, a ver, aquí nos queda algo más, vamos a ver qué es. Vamos a ver, ¿veis cómo se ve por dentro? Está perfecto. Bueno, pues vamos a ver cómo continuamos con la otra pieza. Esta pieza luego, ¿ves? Puedo imprimir por separado. Cogemos esta, la clono para tenerlas juntas. Yo me gusta siempre tener una pieza junta para poder sacar copias de las dos a la vez o de una. Pues veis, ahí por un lado separo la pieza roja y estas que por ejemplo las voy a pintar de otro color para tenerlas diferenciadas y saber cuál es cuál a la hora del diseño y después a la hora de montaje, o si tengo que diseñar algo nuevo o lo que sea, pero tengo un tracking de cuál es cuál. Bueno, pues esta la vamos a separar. Vamos a ver, ahí la tenéis separadas las piezas y las prepararemos para que se impriman de la siguiente manera. Las pongo así. No, tengo que buscar un punto de referencia verde, así, ese de ahí, eso es.
y eso lo pongo referenciando con una esquina de aquí, y ahora lo ponemos separado y ya está tumbado, perfecto para imprimirlo en la impresora. Las dos piezas van a ir en una posición perfecta para imprimirse y que salgan muy bien impresas, con una calidad bastante aceptable, y entonces con lo cual van a tener más fuerza a la hora de trabajar en lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos con la última parte de la pieza que nos intriga, que es un poco más complicada, pero bueno, la vamos a solventar rápido. Esta pieza roja, como la vamos a modificar, luego la tendremos que hacer una copia, pero la azul ya no la vamos a modificar, ya se va a quedar como está. Entonces nos vamos a venir a la pieza azul aquí, a la pieza roja aquí, y vamos a hacer un círculo desde el centro de aquí, desde el centro de esta, que sea la barra que va a ir para abajo, la barrita esta que va para abajo, que se veía en el vídeo donde le enseñé el objeto, que es de 7 milímetros. Bueno, pues 7 milímetros, ya hemos dicho antes que son 3,5 la mitad, entonces vamos a hacer un círculo aquí, de aquí vamos a sacar una línea que de 3,5, 3,5, y de esa línea vamos a hacer un círculo de 7 milímetros, o sea, de 7 milímetros, de 3,5, perdón, de radio, 3,5, que al final queda de 7 milímetros de diámetro. Vale, pues ahora esto de aquí, esta barrita, la vamos, es ligeramente más grande, no pasa nada, porque eso luego lo podemos lijar o lo podemos hacer más perfecto haciéndola un poco más pequeña, pero bueno, no pasa nada porque va a funcionar exactamente igual. Esto primero lo llevamos hasta ese punto, porque luego lo vamos a eliminar, pero vamos a llevarlo hasta ese punto primero. Y ahora desde aquí le vamos a ver cuánta longitud tiene la barrita. La barrita dice aquí que tiene 30 milímetros. Entonces, por los 30 milímetros le damos aquí. Ahí está. 30 milímetros. Vamos a ver otra vez. Digo yo, esto no me está cuadrando a mí. Esto no eran 7 milímetros, chicos. Estos son 6. Entonces, desde 3, que eso sí que estaba bien, le vamos a meter 3 milímetros. Ahí está mejor. Y ahora le vamos a dar hasta aquí. Ay, es que queda hasta más bonito y todo. Y de aquí le vamos a dar los 30 milímetros. ¿De acuerdo? Y ahora esto lo vamos a poner de color un verde lima. A ver dónde está. Verde lima. Ahí va, para ver el objeto bien. Y ahora vamos a hacer junto a esta pieza una pieza que ancle en esta otra, así tenemos más superficie y esa pieza al final acabará siendo más resistente. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues vamos a coger el punto medio desde aquí, ¿de acuerdo? Lo vamos a coger y lo vamos a llevar hasta ahí, hasta esa vista, ¿de acuerdo? Y ahora aquí vamos a coger y vamos a llevar otra línea desde ahí hasta 2 milímetros. Y ahí hay 2 milímetros. Eso es. Y desde esos 2 milímetros le damos hasta ver el eje rojo. Como esto no nos va a permitir ver el rojo porque la pieza es roja, pues lo vamos a poner momentáneamente de color un azul más clarito, ya está. Entonces nos vamos para atrás otra vez y desde aquí hasta aquí nos va a salir una línea roja que la tenemos que seguir hasta que toque con esa cara. Ya está. ¿De acuerdo? ¡Qué fácil, madre mía! Ahora desde este puntito otra vez rojo hasta que toque la cara. Eso hasta que toque el objeto. Ya han tocado el objeto ahí los dos. Bueno, pues ahora tendremos también el círculo este de aquí que cogerle y llevárnoslo hasta abajo del todo hasta que toque ahí. ¿Veis? Y ahora ya tenemos aquí un objeto. Si cogemos y hacemos así, cruzamos,
ya no se llena todo con un objeto que parece que no está ahí, pero está ahí, ¿veis? Quitamos la línea del medio y lo damos a una altura de, pongámosle, 1 centímetro. Y ahora aquí hacemos una rayita en el medio más o menos, de acuerdo. Y ahora aquí cogemos el arco ese y movemos tirando de él. Oh no, teníamos que haber separado este objeto de este. Ahora veis, nos pasa esta cosa, pero bueno, no pasa nada porque voy a coger esta cara y esta cara, las corto, vuelvo a borrar control Z todo, ¿vale? Y ahora esta de aquí la elimino también porque ya no me sirve, ya tengo la copiada la parte justo en el medio que me va a hacer falta, y esto de aquí lo agrupo entero. Eso es, crear grupo, ahí está, por separado. Y ahora pego en su sitio esa pieza, que es la importante, y esa me la llevo hasta abajo del todo, esta también me la llevo hasta abajo del todo, ¿de acuerdo? Ahora aquí le hago una línea de medio a medio y me cierra toda la pieza. Y ahora vuelvo a coger esta línea de aquí que cogimos antes, ¿veis los errores y cómo se reparan? Y me la subo para arriba para que me deje por lo menos 1 centímetro más, 10, ya está. Pues ya tenemos aquí la piececilla hecha. Ha quedado un poco ahí chungalí de La Habana, pero va a quedar funcional. Entonces, lo que hacemos ahí, otra vez, ¿veis? Tiréis para arriba, intentáis que vaya en un eje, en el eje, o sea, pegado a lo que es en el eje azul. Ahí, que salga la cara del grupo o en el eje azul. Y cuando esté diciendo eso, justo le dais 10, o sea, marcáis 10 directamente y le dais al intro. Y os va a llevar los 1 centímetro más para arriba. Bueno, ya tenéis la pieza un poquito más gruesa aquí de lo que es la original. Vamos a montarla aquí, la estoy viendo a ojo. A ver, justo termina el espadín. Vale, bueno, pues para que ya no me choque con nada ahí directamente y se parezca más, voy a hacer una línea aquí. Y esto me lo voy a llevar también por delante. Y ahora. Vale. Bueno, y con esto ya teníamos la pieza. ¿Que queréis que quede esto de aquí un poquito más bonito porque no os convence, porque tal y pascual y tal y tal y tal? Pues lo borráis. Le borráis las dos líneas estas y van saliendo todas las que salgan. Y tenéis que hacer en cada punto verde que vaya saliendo, ¿veis? Juntarlo con un punto de lo que es la parte de aquí, ya sea en el centro o en el lateral. Pues vamos a ir empezando a hacerlo para que lo veáis y os va a quedar bastante mejor que como estaba. Pues yo me voy de punto a punto. Ahí está, ¿veis? Ahí está, hago los mismos cruces entre uno y otro. Ahora por ejemplo del centro, ahí, y ahora desde aquí del centro a este centro, y ha quedado diferente pero más igualado, o sea, no tan, en la otra manera había quedado como muy desigualado, y así pues poniendo un poco más de simetría. Y bueno, se puede hacer. Ese problema lo da por la curva esta de aquí, pero bueno, lo podemos hacer de varias maneras. Podríamos haber hecho la pieza entera recta y luego comerla con la parte verde, que es otra técnica que podríamos haber utilizado, pero bueno, se ha utilizado esto y ahora es lo que hay. Y ha quedado bien, la pieza se va a poder utilizar perfectamente. Bueno, pues vamos a hacer la pieza de manera que encaje contra la otra y la podamos pegar. Para ello vamos a tener que bajar esta pieza por separado, agruparla, vamos a ocultar esta pieza azul clarito, la vamos a ocultar, y esta de aquí
La vamos a extender hasta abajo del todo, hasta abajo de la base esta de aquí. Vale, y ahora esta parte vamos a hacer, lo que vamos a hacer es juntar estas dos. Vale, nos dice que hay sólidos por ahí. Yo creo que es esta línea que tiene dentro, que pusimos ahí para medir dónde estaba el ese. Bueno, pues vamos a probar ahora. Estas de aquí también hay que juntarlas. Las líneas estas se quitan, esa de ahí no se puede quitar. Todas las que estén de sobra sí hay que quitarlas. Esta, por ejemplo, son dos partes rectas que no dan ningún problema por quitarla. ¿Veis? Como sigue viéndose bien. Si al quitarlo desaparece una pared, ahí es donde tendréis problemas. Bueno, pues vamos a coger esta pieza ahora y vamos a intentar, ahora si no las pega, si no las ha unido, para haberle quitado esos problemillas que tenía por medio, y vamos a poner toda la pieza del mismo color. Bueno, pues ahora vamos a coger y vamos a volver a sacar la pieza que teníamos mostrándola, y lo que nos queda por hacer es esta pieza comérsela a la de aquí abajo. El circulito este de aquí, ¿vale? No va a salir muy finito, esto no lo va a imprimir bien la impresora. Entonces, lo que se me ocurre es este círculo hacerlo un poco más pequeño, ¿vale? Pero como ya le hemos anexionado la pieza, pues va a ser un poco más complicado. Entonces vamos a ocultar esto otra vez. Vamos a darle un control Z dos veces antes de que pegáramos la pieza. Ahí. No. Ahí. Ahí es una pieza y ahí es otra pieza. Bueno, pues esa pieza, además teníamos la referencia esa de la línea esa de verde, que al final nos va a servir para algo. La vamos a coger y la vamos a coger esto y nos lo vamos a llevar hasta aquí, ¿vale? Ahí. Vamos a copiar esto de aquí, solo la cara esa, la vamos a salir fuera, vamos a pegar en su sitio, la vamos a hacer más pequeña, o hacerlo así, y le decimos métela 1 milímetro, y ahora lo que haces es extenderla esta parte hasta abajo, ya está. Entonces ahora sí lo veo ya más la pieza como la quiero ya hacer. Vale, bueno, pues ahora nos quedaría, porque esta pieza aquí habría que hacerle una limpieza, lo vamos a imprimir un poco feíto, pero vamos a hacer una cosa para que no lo imprima tan feo, que va a ser coger esta de aquí, esa línea de ahí, clonarla hacia arriba 1 milímetro, y ahora esta de aquí la vamos a coger, la vamos a seleccionar y la vamos a dar hacia ahí. Lo estamos haciendo todo dentro, o sea, fuera del objeto. Bien, Oscar. Entramos en el objeto y hacemos otra vez lo mismo, que es clonar una línea hacia arriba para que tengamos un sitio, 1 milímetro, para que tengamos un sitio donde corte el movimiento. Y ahora volvemos a seleccionar esto, cogemos esta escalar y parece que esté haciendo las equivocaciones a posta. Y le podéis dejar incluso un poquito porque eso lo va a imprimir bien, ¿vale? O lo podéis dejar justito pegado para que suba con el cilindro y se imprima. Y ahora toda esta pieza, si la imprimimos desde esta base, imprimiría perfecto, no tendría ningún problema de impresión, ¿de acuerdo? La podemos imprimir así de pie. Y ahora vamos a hacer, eso sí, ya quitarle estas líneas y fusionar la pieza. Recordad que estas líneas de aquí no las podéis quitar porque si no desaparecen las paredes, ¿veis? Entonces esas no se pueden quitar, esas no les sobran, solo hay que quitar las que les sobren.
Bueno, pues ya está. Una vez que hemos quitado la pieza esa, vamos a decirle que nos la fusione. Cogemos, seleccionamos todo, le damos el color que queremos, decimos que nos muestre todo y ya tenemos las tres piezas juntas y nos falta solo, mira, veis la parte que le quité aquí para que encaje. Ahora le voy a hacer aquí una parte para que suba y se quede embutido ahí y agarre mejor cuando le pongamos el super glue. Y también vamos a comer todo el resto de la pieza de esta pieza a esta pieza azul, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esta la copiamos, la ocultamos, seleccionamos esta pieza, nos venimos dentro o aquí fuera, da igual, la pegamos en su sitio y decimos que nos coma esta a esta. He visto un momentito que hay un círculo aquí, lo vamos a quitar porque si no nos va a dar problemillas, que no sé por qué ahora ya no me hace falta ese círculo ahí. Entonces voy a hacer la operación de pegar en su sitio, coger la pieza esta, seleccionarla, sustraer y sustraemos la otra. Ya lo tenéis. Y ahora esto de aquí, ya está. Ahora esta la ponemos otra vez en rojo, que era como la queríamos desde el principio. Y ahora volvemos a pegar en su sitio la pieza verde. Y ya podemos ver cómo traspasa por un lado a otro. Entonces ya tiene todo perfectito. Incluso aquí va a haber una cosa que va a dar un poco de problema, lo podemos también solucionar de la siguiente manera. Hacemos una línea ahí, justo la línea esa que tiene ahí, esa, mira, tenemos que coger esta, esa y esa, la copiamos, nos la llevamos a la verde y la pegamos en su sitio. Y ahora quitamos la roja, la ocultamos, veis que ha quedado ahí la línea, y ahora ahí, ahora ya veis hasta donde os deje. O como veis que no se puede seguir ahí, pues mira, la otra solución es esto. Cogéis esta forma que se ha hecho ahí arriba, la copiáis. Salid del objeto habiéndole quitado ya las líneas. 1, 2 y 3. Lo pegáis en su sitio. Hacéis una pieza que sea más larga que lo que queréis cortar, tanto por un lado como por el otro. Ahí está, eso vale. Y ahora por aquí también. Ya está. Y ahora la cogéis, la agrupáis y la ponéis también otra copia en el otro lado exacto, que sería así. Y -1, ¿os acordáis? Y luego el punto de referencia verde hasta que llegue. Ah, no, pues tendremos que cogerlo. Ahí va. Ya está. Y ahora esto se lo comemos a esto. Vamos a ver. No, esta de aquí. Ahí. Ahí nos salen las líneas. No pasa nada. Se borra. 1, 2, 3. Y esto lo mismo. A este. Ahí.
Se borran esas líneas que han salido por ahí, checamos que por debajo no hayan salido ninguna línea extraña y ya ha comido ese trozo entero. ¿Y por qué hemos hecho esto? Ya lo habéis visto antes, la pieza esa, para que nos quede más bonito, para que quede encajado, tenga más recovecos también y entonces el superglue entre mejor y nos fije mejor la pieza nuestra. Esto de aquí, ahora veremos si lo tengo que borrar o no, de momento no lo sé. Y entonces ahora vamos a recuperar la pieza, mostrando todo. Vamos a ver si se la podemos quitar. Vale. Y el tubo. Esto parece que es un error que se separó por ahí, no sé por dónde, porque yo pensaba que estaba todo el objeto entero, pero bueno, lo junto con este. Ahí está, juntos ya, para siempre. Vale, pues ya tenéis, chicos, una pieza. A ver, por aquí han salido, en cuanto he juntado con eso, me ha salido aquí. Ay, ¿por qué tengo aquí dos piezas? Ah, vale, pues cojo la que... Eso de ahí. Amigo. Pues nada, mira, es lo que estaba ahí, la pieza de se me ha hecho, se lo he puesto a la pieza que no era. Ahora ya está, arreglado. Ya está todo como tiene que estar. Ahora mostramos otra vez la pieza roja y ahora nos faltaría, al haber hecho esas muescas, hacer que esa pieza roja llegue hasta abajo del todo, justo por esa muesca. Y entonces quitamos esta, la ocultamos, ¿vale? Nos vamos por la parte de abajo y ahí lo tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí. Y ahí. Y ahora, para quitarnos ya problemas con la impresión 3D, esa línea también fuera. Esta línea fuera. Ahora por el otro lado nos vamos por arriba. Y nos ha quedado exacto. Perfecto. ¿Veis? Bueno, pues con esto ya casi hemos terminado. Ahora vuelvo a mostrar todo otra vez. Ya tenemos las tres piezas y la pieza totalmente diseñada. Ahora vamos a colocar esta también para impresión. La vamos a sacar. ¿Veis? Como había sacado esta, he sacado esta. Pues ahora esta ya no nos vale porque esta la hemos modificado. Y vamos a sacar una copia de aquí. Por eso siempre tengo una montada entera y otra en separado para poder hacer el despiece y volver a hacer revisiones o cualquier cosa. Y ahora esta de aquí, porque estas están en posición de impresión hacia arriba, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo, entonces esta hay que darle la vuelta para que todo esto de aquí sea la base. Para eso cogemos, por ejemplo, la referencia de aquí mismo y le damos la vuelta, cualquier ángulo recto que veamos por ahí, le damos la recta y le ponemos 180 grados. Si vemos que no se nos encaja, pues 180 grados. Y ahora lo movemos para allá para separarlo. Y todos están en la misma altura, deberían. Si no, pues los ponemos cogiendo una esquina de aquí, poniéndolo referenciado a una esquina de al lado. Y ya está, ya tendríamos todos los objetos a la misma altura de la base. Este es el objeto por separado, que luego unimiremos. Os recomiendo que en estas piezas, si no está muy bien calibrada la impresora, en algunos puntos les tendréis que rebajar 0,1 milímetro, 0,2, pero bueno, a mí mi impresora me va muy bien calibrada y si no tenéis idea de cómo calibrarla, ya haré un vídeo en el que explicaré cómo calibrar vuestra impresora 3D. Aquí podéis revisar la pieza, cómo ha quedado de chula, ¿de acuerdo? Yo estoy revisando la que me han pasado a mí y está muy guay, porque todos los huecos que tenía en fábrica para que pesara menos, la hacen más débil y tal. Bueno, ya solo creo que nos quedaría a lo mejor hacerle una cosa para que quede súper guapa, pero no lo voy a hacer porque como voy a imprimir por aquí la parte de abajo,
Pero bueno, esta pieza a lo mejor se rompe alguna vez, la podéis recambiar fácil. Se rompe por aquí, si se rompe, porque no creo, porque tiene toda esta pieza aquí que la soporta, que no estaba antes. Y va a hacerla bastante dura, bastante dura. O sea que no os preocupéis porque rompa por ahí. Y si pasa, pues bueno, pues imprimís otra y a volar. Si esto tiene la impresión en 3D, que os va a solucionar mucho la vida. Bueno, espero que os haya gustado este extenso vídeo sobre cómo montar una pieza seccionada en partes y hacer una pieza que sea de difícil impresión, junto con SketchUp y para luego pues, imprimirlo en la impresora. Voy a imprimir las piezas y voy a ver cómo se ven y no sé si tendré filamento de estos colores, pero vamos, lo imprimiré en otros colores, en PLA mayormente, porque da mucho menos problemas para lo que voy a hacer. Que tengáis una buena tarde, una buena noche y un buen día mañana cuando os levantéis. Hasta luego a todos, suscribíos si no lo habéis hecho todavía, compartir el vídeo y darle un me gusta muy grande, por favor. Un besazo, un abrazo y hasta luego.